siento que el que tu mamá te hable también de sexualidad es como, ay, espérate. O para algunas no. La incomodidad de hablar de esto no es solamente de las mamás con las hijas. Yo creo que también las hijas deben de sentir una incomodidad al respecto, porque a ver, a veces tu primera vez no es como lo que piensas o lo que ves en las películas y así. el chavo no era tu novio. Sí, no era mi novio. No, siento que sí me estoy balconeando horrible. Si yo vuelta, la virginidad no existe, o sea, no está pasando nada. O sea, sí era como muy satanizado todo, porque siento que sí me aventó con la bendición de vételas como puedas, o sea. Donde te dice que no se habla porque esto está mal, porque no es lo que debes hacer, porque da vergüenza, porque a lo mejor es un tema sucio, porque ya no vas a valer lo mismo, etc. Te amo tanto y yo sé que tú me amas tanto porque no me dices las cosas de frente, o sea, porque me lo tienes que esconder. Este podcast nace de nuestras pláticas eternas, nuestras risas y lágrimas, pero sobre todo de esas mentadas de vida que duelen, incomodan, confrontan y nos dan en la madre. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de conversaciones entre dos generaciones, dos psicólogas, bueno, yo en proceso, dos mujeres que se quieren, se retan y comparten la vida desde un vínculo único. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mentadas de Vida. Estamos muy contentas, muy emocionadas y un poquitín enfermas. Un poquito pero mucho. Con toda la actitud de poder compartir con ustedes. Hola, ¿cómo están? Estamos muy emocionadas de estar aquí otro día de chismecito rico. Y solamente aclarando que este episodio no es para nadie de mi familia. Así que lo pueden saltar. Sí, no lo vean, por favor. Porque justo vamos a hablar de un tema que resulta muy incómodo muchas veces, de un tema que es un tabú, de esas conversaciones incómodas con nuestras mamás, pero que deben de ser completamente necesarias. Porque no es lo mismo crecer con una mamá que te habla abiertamente de la sexualidad, del placer, de todos estos mitos, a crecer con una mamá que te mande literal con la pura bendición y ahí arréglatelas como puedas, ¿no? ¿Qué opinas, Fernanda? Pues sí, o sea, prácticamente siento que las mamás dicen de que si no lo digo, no existe. Sí. Entonces, bueno, vamos a platicar de nuestras experiencias con nuestras mamás. Y bueno, tía, quiero que me cuentes tú cómo viviste este tema con mi abuelita, qué te dijo, cómo la abordaron, no te dijo nada, te enteraste por tu cuenta. Pues mira, no tengo yo así como una conversación específica de, a ver, vamos a hablar de esto, Mary. O sea, no, como que siento que en mi casa siempre fue como un tema muy natural. Bueno, por lo menos esa es mi impresión, ¿no? Ya mis hermanos, quién sabe cómo lo habrán vivido. Estoy segura que mi hermana Perla, que fue la mayor, lo vivió completamente distinto a como yo lo viví. Pero yo me acuerdo que en casa era como un tema muy abierto. O sea, no había como de no menciones esto, no hablen de esto, no nada. Claro, mi papá con sus creencias de que las mujeres hasta el matrimonio tienen que tener experiencias sexuales y quien no lo hace, pues ya sabes, ¿no? Vale menos. Sí, vale menos, ya no se va a poder casar, etcétera. Pero con mi mamá siempre fue muy abierto. Y al final creo que esta naturalidad dio pie a que justo no tuviéramos una conversación y ahí quedara, sino que era una constante. O sea, hablábamos frecuentemente del tema. Ella me contaba muchas cosas también de ella, ¿sabes? O sea, no nada más era como de mira, hija, la sexualidad así, sí, como ¿no? su sermón de mamá. Ajá, no, ella me contaba su experiencia, me contaba su historia. La verdad es que mi mamá tuvo una historia de vida en ese aspecto un poco compleja. Su primera experiencia, su primera experiencia, digamos que no es lo que se espera vivir. Y creo que esta parte en la que me lo contaba y me explicó y todo, siento que abrió como un canal de comunicación muy, muy padre. Entonces era como algo muy cotidiano. Ya después, así, a lo mejor un poquito bizarro, pero me contaba experiencias con mi papá, ¿no? O sea, no sé, de repente se iban a la Huasteca de viaje y ya venían de camino y no me contestaban el teléfono, y yo así de, ¿por qué demonios? O sea, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Yo súper preocupada. Y ya después mi mamá, ay, no, es que nos detuvimos, ¿te acuerdas? En el motelito tal. Y yo así de, ay, mamá, o sea, no quiero que avísame, por favor, claro. ¿no? Entonces, creo que tuve una muy buena relación en ese sentido y le agradezco mucho que ha tenido esa apertura. Era como mi amiga en ese tema y estuvo muy padre. Sí, mi abuelita era una joya. Era una joya, era sí. Una joya. ¿Y a ti qué tal te fue con tu mamá? A ver, balconiemos a tu madre. Yo la voy a quemar duro. Duro. No, yo siento que lo mío fue todo lo contrario. O sea, a pesar que es una generación totalmente distinta, como que yo esperaría que mi mamá fuera más abierta. También como por su profesión, o sea... Es maestra, ¿no? Sí, o sea, siento que hubiera estado más cool que me
que me enseñara ese mundo o que me lo platicara y así. Justo ayer te digo que le hablé y le dije, oye, Ma, ¿alguna vez tú me hablaste de sexualidad? Porque yo en mis pensamientos no. Y me dijo, creo que te dije los riesgos. Y yo, sí, los riesgos de que si haces eso quedas embarazada no es un buen tema. Súper desinformada Sí, aparte, sí, ¿no? sí. Entonces yo siento que mis referencias fueron escuela, películas y lo que iba escuchando iba sabiendo, pero no en mi casa. O sea, aparte soy hija única. Mi papá jamás, estamos de acuerdo que jamás se hubiera sentado a hablar conmigo de ese tema. Ni a la fecha, ¿eh? O sea, No, ni ya a con la tus 20 fecha, años o no creo que sea, lo quiera hablar. llora. Sí. Entonces, pues sí, totalmente diferente. Siento que sí me faltó mucho tener esa información de casa, o sea, no descubrirlo yo o informarme yo, pero sí que mi mamá se sentara conmigo y me dijera como, mira, pasa esto, puede pasar esto, estas son las consecuencias, te tienes que cuidar, nada. Oye, ¿y te acuerdas en algún momento, o sea, cuando estabas más chavita, no sé a qué edad sería como la edad ideal, a lo mejor, no sé, 13, 14 años, bueno, quién sabe, a lo mejor en mi época a esa edad, ahorita igual desde los 10, pero, No, ¿qué te wow, pasa? no, es que, bueno, a Bueno, ver, sí. o sea, ya ahorita las chavas de 12 años, o sea, ya están mucho más desarrolladas, más Sí, sí. despiertas que a lo mejor en todavía mi generación, que no éramos como que súper niñas de jugar con muñecas, pero tampoco teníamos así como que esta ventana súper abierta, ¿no? Creo que las redes sociales han movido mucho Total. a que todo esté acelerado en todos los aspectos. Pero entonces, no sé, a lo mejor 10, 11 años empezar como a hablar del tema, no porque ya lo vayan a hacer, ¿no? Que justo es uno de Para los temas, informar, es para simplemente. informar. Lo que decías, o sea, si no lo hablo, no va a pasar y la realidad es que, o sea, pues no, sí, Sí, sí va a sí. pasar, ¿no? Pero no sé, ¿qué te hubiera gustado a ti o no sé si en aquel momento tuviste un instante en tu vida de, híjole, o sea, tengo dudas sobre esto y a quién fregados le pregunto o me gustaría que mi mamá me dijera, ¿te acuerdas de algo así o lo pasaste así como de Mm, noche? Pues, o sea, siento que de más chica, tipo 13 14 ya lo sabía. Pero justo te digo que siento que lo sabía por la escuela, o sea, por información que te llegaba, o por películas, o sea, que digo, cero es educación, ¿sabes? Ujú. También sentí que de alguna manera no le podía preguntar a mi mamá, porque siento que, bueno, yo sentía que me iba a decir como, ¿y tú por qué quieres saber eso? O sea, ¿qué vas a hacer? O no sé, me daba mucho miedo. Ujú. Em, y siento que pues mis papás tampoco, mi familia tampoco, mis primas en ese momento tampoco, o sea, era como, nunca hay, información que diga como, ay, en mi familia tengo esta referencia, pues no. Siento que contigo, un poquito más de que sí tenía dudas y te preguntaba y así, pero en general no. Pues yo me acuerdo de una llamada. Ay, no, es que esta niña. Un día en la madrugada, fin de semana, no sé, 2 de la mañana, yo normalmente mi celular lo pongo en silencio y solamente tengo, o sea, mis contactos favoritos para que entre la llamada. Entonces, pues ya sabes, 2 de la mañana y dije, ¿quién me está hablando? O sea, familia, algo pasó, una tragedia. Llama de Fernanda. ¿Puedo decir lo que me dijiste, más o menos? Más o menos. Y entonces me dice así de, tía, es que estoy tomada, estoy un poco tomada. Estaba pedísima. Estaba súper No lo peda. hagan, no lo hagan. Y estoy con tal persona, que obviamente conozco, estoy con tal persona y pues, o sea, puede pasar esto. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo así, a ver, Fer, tranquila, ¿qué tan peda estás para empezar? Porque dije, no me va a Sí, hacer sí. caso, ¿no? Y le digo, a ver, ¿qué onda con él? Bueno, tú platica que te dije mejor. Sí, estaba en una situación que dije, güey, ¿a quién le habló a mi mamá? No había manera de que le hablara, o sea, siento que se hubiera ido en patines por mí. Entonces dije, pues lo voy a hablar De a mi pueblo a tía. pueblo, güey, porque Sí, estaba estaban en en... otro pueblo, está en otro pueblo. Entonces, le hablé y le dije que es que no sé qué hacer, sí, qué hago. O sea, yo decía como, si mi tía me dice que sí, me lanzo, ¿sabes? O sea, pero también era como mi tema de no quiero, pero sí, o sea, no sé, estaba muy confundida y aparte estaba muy ebria. Entonces no pensaba igual. Y aparte iba a ser, o sea, tu primera experiencia. Sí, iba a ser mi primera experiencia y dije como Tomada, en otro pueblo, o sea, en otro pueblo. Entonces, ay, el sí, chavo no era tu novio. sí, no era mi novio. No, siento que sí me estoy balconeando horrible. Bueno, X. Entonces, pues ya le hablé a mi tía y mi tía me dijo de que, a ver, o sea, obviamente haz lo que tú quieras, pero yo te diría que
que tu primera vez fuera con alguien que realmente quisieras o que cuando lo vieras dijeras como, o sea, bien ahí, no solo lo hagas porque estás tomada o porque el güey está guapérrimo, porque sí estaba muy Sí, la guapo. verdad es que sí está muy guapo. O sea, y era como mi hit de que, ay, súper lindo el chavo. O sea, que digo, lindo, o sea, físicamente, de ahí en fuera, ¿no? Pero, me dijo eso, yo dije, como me entró clic, pero luego como dije, no, pues yo estoy aquí ya, a lo que voy. Pero ya, o sea, como que siento que estaba muy nerviosa. Al final no pasó, gracias a Dios, pero siento que fuiste como muy de piénsalo, no lo hagas por impulso. O sea, porque, a ver, a veces tu primera vez no es como lo que piensas o lo que ves en las películas y así. Pero ahorita que lo pienso, digo, no hubiera querido que esa fuera mi primera experiencia. Claro. Total. Justo ese era el tema, ¿no? Cuando me dijiste fue como de, es importante, creo yo, que tu primera vez sea con alguien que por lo menos en ese momento haya cariño, que cuando lo vuelvas a ver digas, ay, pues, o sea, estuvo bonito en su momento, a lo mejor ya no, o sí, fue el amor de mi vida, pero no lo odio, o no fue en un momento como, de que ni me acuerdo, ¿no? Porque Claro. ¿qué de tanto te ibas a acordar estando tan tomada, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que, o sea, no es que a fuerza tengas que tener relaciones solamente con tu pareja y bla, bla, bla. O sea, esos mitos ya de antes y muy, muy anticuados, ¿no? Pero sí creo y sí aconsejaría mucho a todas las niñas que su primera experiencia sea con alguien que de verdad recuerden bonito. Sí, O sea, total. que digan, era una buena persona o es una buena persona. Y que el día de mañana te lo topes en la calle y lejos de que digas, qué vergüenza, qué oso, qué horror, digas, ay, mira, qué padre verlo, ¿no? Yo así lo viví. La verdad es que mi primera experiencia la recuerdo con mucho cariño. O sea, es una persona a la cual quiero mucho. Si la veo y todo, obviamente es con mucho gusto y con mucho cariño. Pero qué bueno que me quedé con eso, ¿no? Siento Claro. que para mí tampoco hubiera estado padre en una peda o con un güey que no conozco o que jamás volví a ver, ¿no? Y que nada más pasó eso. Entonces, pues por eso era como esa parte de ser un poquito más conscientes en eso. No que no lo hagan, solo que lo hagan un poquito segura, no un poquito, muy seguras y conscientes de que cómo quieren recordar esa experiencia en un futuro a corto, mediano y largo plazo. Sí, bueno, ahora cuéntame, o sea, muy bien lo que te dijo mi abuelita, porque yo sí quiero saber. O sea, ¿de qué tú? De mi primera vez o qué? No, o sea, de cómo te informó del tema. Ah, es que, mira, los psicoanalistas van a decir que estoy reprimiendo información porque tengo muy pocos recuerdos de mi infancia. Y no porque haya tenido una mala infancia, más bien siento que mi memoria como que es muy, o sea, filtra mucho y solo me acuerdo de cosas muy puntuales. No tengo una conversación en mi mente así muy clavada que recuerde específicamente. Te digo que eran conversaciones como muy naturales que surgían y todo. Lo que sí me acuerdo es que ella me platicó de sexo con base en su historia, ¿no? O sea, Ok. con base en lo que ella vivió, cómo lo experimentó. Ella tuvo un hijo muy joven. Ahora, hoy en día, sé que a la edad que ella tenía, que era menor de edad y con una persona mucho más grande, pues fue un abuso. Ella ni siquiera lo sabía, ¿sabes? O sea, ella en su inocencia fue como de, pues es que, o sea, pasó y me acuerdo que me contó cómo fue su experiencia y yo así con el corazón súper roto. Todavía en aquel entonces estaba más chica y no le dije como de, mamá, abusaron de ti. Ya fue más adelante que dije, oye, mamá, ¿sí te das cuenta que esta persona abusó de ti? O sea, tuviste un hijo y todo, pero no estuvo bien. Claro. Y como que ni le caía el 20, ¿no? Entonces, las conversaciones con ella eran como, ella me contaba sus cosas y así. Lo que sí me acuerdo mucho es que a pesar, y también esto creo que es importante, la incomodidad de hablar de esto no es solamente de las mamás con las hijas. Yo creo que también las hijas deben de sentir una incomodidad al respecto, porque tú dices, ay, qué padre que hubiera mi mamá llegado y me hubiera dicho, pero qué tan cómodo hubiera sido y qué tanto Para te mí. hubieras abierto tú a hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo creo que mi mamá cuando yo experimenté mi primera relación, yo no quería decirle porque me daba vergüenza, porque aún y cuando Ay, claro, había, y ahí es cuando ella se dio cuenta, ella se no. dio cuenta, ella solita se dio cuenta, o sea, es que Está muy estuvo muy cañón. raro porque yo no le dije absolutamente nada, fue como de un día en la cocina, estábamos como preparando la cena o algo, había pasado como una semana, yo creo, más o menos, y entonces me dice así, de, ¿no me vas a contar?
Y yo, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Me dijo, ¿no vas a contar lo que pasó con Perengano? Y o sea, sabía con quién, ¿no? Y yo así de, mamá, ¿es en serio? Me dijo, sí, pues cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te sientes? ¿Te arrepientes? ¿No te arrepientes? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y yo así en la cocina como de, no me puedo imaginar lo incómodo que debe ser para una niña o para un adolescente que no tiene una buena comunicación con su mamá, que a lo mejor no tienen ningún tipo de conversaciones al respecto y que de repente, vamos a hablar de esto. Sí, para mí fue incómodo, justo por este tema de que a lo mejor yo sentía que había hecho algo malo, a lo mejor yo ya no me sentía como tan pura, estas ideas, ¿no? Que te decía de mi papá de que, o sea, ya no vales lo mismo. Entonces, a pesar de que mi mamá me dio la confianza, o sea, sí me dio mucha pena. Claro, ya después fue como de, bueno, pues sí, te voy a contar. Y ya le conté y todo el rollo, y conocía a esta persona y me acuerdo que un día llegó y también le dijo así de, ya me contó Mary, ¿no? Y este ¡Qué chavo así de, ¿por vergüenza! qué le cuentas eso a tu mamá? Y yo, se dio cuenta solita se dio Sí, cuenta, sí. ¿no? Pero sí, no, o sea, creo que fue algo que se dio, como te decía, muy natural, no fue nada forzado, pero aún así, pues sí genera un poco de vergüenza, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, ¿tú crees que pudiste hablar abiertamente con ella de esos temas? Sí, 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 sí. O sea, mi mamá dio siempre pautas. ¿Sabes qué? Mi mamá le faltó vivir mucho, justo por este tema de que tuvo experiencia temprana muy, pues sí, muy desagradable, por así decirlo. Creo que ella mucho lo vivió como a través de nosotras. Entonces ella era como de, cuéntame, platícame, cuando nos íbamos de fiesta, cuando teníamos novio o algo, o sea, ella era como de, casi, casi de querer vivir eso que no pudo vivir, porque por lo que pasó, después ya con mi papá, pues también muy joven, como que no tuvo esa adolescencia de diversión, de desmadre, etcétera. Entonces siento que ella quería compartirlo con nosotras por eso. Entonces la verdad es que sí, o sea, siempre creo que se hablaron muchos temas y te digo, o sea, hasta la fecha me contaba cosas con mi papá que al principio sí era muy raro, güey, porque era como de, ok, qué bueno que ya vienen en camino, ¿no? Con lo del hotel. Sí, sí. Pero ya después era como de que, oye, luego mamá, ¿cómo van? Oye, mamá, y esto. Incluso mis papás ya grandes tuvieron una vida sexual activa porque todavía, no sé, ya tendría mi papá 70 y tantos, mi mamá 60, 50 y tantos, y me acuerdo que mi mamá tuvo un embarazo que no se dio, pero, o sea, todavía seguían teniendo y me contaba y todo, entonces la verdad es que muy, muy padre, pero también dependió mucho de ella, ¿no? O sea, Sí, total. aunque te decía, también creo que uno como hija también da uno pie. Porque también a lo mejor mi mamá me pudo haber contado y yo así de, no me cuentes eso, mamá, ¿cómo se te ocurre? O qué vergüenza, o Claro. porque no quiero saber esos temas, ¿no? Que creo que también ocurre mucho. Sí, bueno, a mí no me gustaría saber nada de mis papás, la verdad. Hasta, por ejemplo. O sea, Sí. no. Oye, ¿y a ti en qué? ¿Crees que te afectó el no haber hablado con tu mamá? ¿Crees que qué estragos causa? ¿Cómo vives hoy esta parte sexual? ¿Ya lo platicas con ella? ¿Sigues sin platicarlo con ella? ¿Qué Pues, te dice? pues no es un tema que esté abierto todavía, o sea, no es como que yo vaya y le diga que, ay, pasó esto, o sea, no. Pero justo lo que te decía que, o sea, en mi familia, no sé si sea porque somos de un pueblo o porque en general así son ya, pero, o sea, sí eran como muchas creencias de, no puedes hacer esto porque vas a perder tu virginidad, o sea, que sabemos que esa no se pierde, ¿no? Ujú. No estás perdiendo nada, pero sí me acuerdo de que la primera vez, o sea, que yo usé un tampón, o sea, mi familia fue de Ave María Purísima, o sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo era como, ¿por qué? O sea, ya me informé, porque genuinamente yo llegué a creerlo de, güey, pues sí voy a perder mi virginidad, sí, o sea, si me pongo un tampón. Y me acuerdo que sí me super informé y así dije como, no, a ver, no tiene nada Aparte que te los ver. di yo, ¿no? O sea, Tú me los diste. yo le dije así de, mira, pero esto está súper cómodo, úsalo porque Sí. la otra cosa ya no. Sí, sí, entonces de que yo me acuerdo y me acuerdo que sí le dije a mi abuelita en particular porque dijo que hija, es que eso no te lo pongas y yo abuelita, la virginidad no existe, o sea, no está pasando nada, es, o sea, es una herramienta que te va a ayudar a ti, o sea, de que ya yo me siento cómoda, no, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí le dije a mi abuelita como de, ya, ok, o sea, me acuerdo que hasta que te sentaras como que en el filito de algo, o sea, que si me Mm. sentaba aquí era como, no te sientes ahí. Y yo, por... O sea, sí era como muy satanizado todo.
Y no que me haya afectado ahorita, pero siento que en su momento era como, no sé, o sea, siento que no me están explicando, siento que no estoy viviendo o que me están mal informando de Ujú. cierta manera. Y también digo, pues como vivo en un pueblo, toda la gente es así, o sea, allá si ya andas con alguien y después vuelves a andar con alguien más, ya es como, la hija de tal ha tenido no sé qué tantos novios, o sea, siento que eso, pero lo que me preguntas de mi mamá, a ver, yo no tendría tema en contarle a mi mamá cosas, pero siento que ella tampoco está lista para esas conversaciones. Por más que bueno, tenía otra, como, como otra visión de ella y me demostró que no era así, pero tampoco siento que puedo decir como, mamá, te voy a contar esto. O sea, siento que ella tampoco se prestaría por incomodidad o porque no sabría qué decirme, pero no tendría tema con contárselo. Lo que sí siento es que sí me faltó mucha información de ella o mucha guía, porque siento que sí me aventó con la bendición de vételas como puedas. O sea, creo que ahí mi referente fuiste tú. Y es que sabes que también este tema de lo del pueblo, o sea, tú ya te saliste un poquito del pueblo, o sea, ya entre que vas y vienes acá y entonces pasas temporadas y entonces a lo mejor ves que nosotros, o sea, la familia del lado de tu papá vivimos en ciudad, por así decirlo, y la familia de tu mamá vive allá. Y esta familia de tu mamá, que es tu mamá, tu abuelita, tu bisabuelita, que ya también vamos a platicar de ella más adelante, pues todas vienen como con esta misma información, que es no información, y que al final es como tu mamá o en qué momento tu mamá se va a abrir a un tema en que a lo mejor ni ella sabe. ¿Qué tanto realmente tu mamá hoy en día, con sus años que tenga, no sé, 40 y tantos años que tenga, realmente tiene toda la información y realmente vive incluso su sexualidad abiertamente, satisfactoriamente, como para hablarlo aparte con otra persona, ¿no? O sea, con su hija, porque la responsabilidad también es muy grande. Pero es, ¿qué tanto hubiera cambiado en todos nosotros el tema de que nuestras mamás hubieran tenido esa información y lo hubieran vivido de una manera distinta? Porque, a ver, tu mamá a lo mejor no habló contigo de nada de eso, pero mi mamá en particular, aunque sí lo hablamos, también siento que en algún punto es lo que te decía, que mi mamá quería como vivir a través de nosotras. Entonces, también no hubo mucho como de no lo hagas nunca. Más bien era como, sí, vive, disfruta, ¿sabes? Entonces también eso a lo mejor era de como de, uy, pero ¿hasta dónde? Sí puedo, ¿no? Claro. O sea, ¿hasta dónde ya no debería? Porque yo sé que si mamá, yo llegaba y le decía, fíjate que pasé esto con esta persona, jamás en la vida me iba a juzgar y me iba a decir así como que, a ver, cuéntamelo todo, ¿no? Y a lo mejor si llegaba otro día y ahora con este o con este o con este, jamás me hubiera juzgado, ¿no? A diferencia a lo mejor en la familia de tu Sí, sí. mamá, cómo son las cosas. Entonces, de alguna u otra manera creo que es buscar un equilibrio. O sea, no vas a dar a lo mejor toda la libertad del mundo que existe, pero también tienes que hablar de ciertos temas. Pero bueno, creo que nuestras mamás siempre hacen lo mejor que pueden con la información que tienen, con el nivel de conciencia, con la información y con la experiencia que también ellas viven a lo largo de, pues, de su vida, ¿no? Sí creo que el tema de que estén en el pueblo y que ahí estén todavía contenidas y que no hayan salido como tal a vivir otras experiencias a una ciudad o algo, pues sí también arraiga más estas creencias, estos tabúes, esta vergüenza, Claro. todo, ¿no? Sí, yo creo que total, o sea, mi mamá no me habla de ese tema porque estoy segura que mi abuelita no se lo habla a ella. O Claro. sea, que también la mandó con la bendición de a ver cómo te va. Y de ahí nací yo. Pero, o sea, siento que es por eso y porque siento que, bueno, en general, pero en el pueblo es como tu sexualidad, o sea, no la puedes compartir, Ujú, o sea, tiene que ser hasta un tema de vergüenza. Y más siendo mujer, lo que ujú, hablábamos, o sí. sea, yo me acuerdo de una plática que tuve con mi abuelito, tu papá, Ujú, que sí me dijo, no te metas con ningún cabrón porque después nadie te va a querer. ujú, Y es como, güey, no, o sea, no está padre, ¿no? Pero bueno, justo el tema de mi mamá, siento que va por esto, o sea, porque mi abuelita jamás tuvo esta referencia, tampoco de mi bisabuela, que digo, se fue a los 13 años con mi abuelo, que digo, ahí está un poco incongruente el asunto, sí. pero bueno, y lo que te decía, o sea, voy a balconear a mi abuelita. Y ya sé que no va a cambiar y así la acepto y lo que tú quieras, Y pero así la amas. sí, sí. Pero cuando me vengo justo de que me dice como, cuídate mucho. Y yo, abuelita, dime las cosas como son. O sea, yo no tengo tabús, pero ella sí. Y es algo que he aprendido a entender y
pues a sanar esta parte, porque yo decía como, güey, ¿por qué? O sea, si yo te amo tanto y yo sé que tú me amas tanto, ¿por qué no me dices las cosas de frente? O sea, ¿por qué me lo tienes que esconder? Pero pues ahora entiendo que son generaciones totalmente diferentes, con creencias totalmente diferentes y pues no las vamos a cambiar. O sea, hay que aprender a trabajar en ti misma para poderlo sanar con ellas. Claro, sí, la verdad es que se entiende y se comprende un poquito que no quieran hablar del tema porque pues ni saben ni tienen la información y pues imagínate cuántas generaciones atrás vienen con el mismo discurso, ¿no? Porque si ahorita que estamos ya en un mundo más moderno, estamos así, ahora imagínate, o sea, cómo vivió ella con su mamá y su mamá con su mamá en estos pueblos, en estas creencias tan arraigadas, en estas creencias de que, o sea, sí, súper jóvenes, que también a mí se me hace súper incongruente, ¿no? De que 12 años, 13 años ya se van con el novio, pero ahí se quedan toda la vida. Que es Sí. la gran diferencia a lo mejor. Nuestras generaciones ya es a lo mejor no tan chiquitas nos juntamos o no tenemos relaciones tan chiquitas, pero pues a lo mejor no vivimos la experiencia con una sola persona y no nos quedamos ahí toda la vida, ¿no? Que es como Claro. el contraste. Pero a ver, una cosa bien importante es que sí creo que el silencio también es información. Y el que no se hablen de ciertos temas como estos, de alguna manera trae un mensaje ahí implícito, oculto, en donde te dice que no se habla porque esto está mal, porque no es lo que debes hacer, porque da vergüenza, porque a lo mejor es un tema sucio, porque ya no vas a valer lo mismo, etcétera. Y al final del día todo eso, pues es el mensaje que tú recibes. Y entonces desinforma tanto que llegas a tener entonces problemas en el sentido de que como no sabes nada al respecto, pues no sabes si está bien o no sentir placer, no sabes cuál es la manera correcta de cuidarte, no sabes cuando alguien está abusando pues de ti o a lo mejor de la confianza que le des. Obviamente merma tu autoestima, tu identidad. O sea, son como, la educación sexual no es solamente, oye, usa condón para que no te embaraces y listo. O sea, usa condón sí para que no te embaraces, pero tampoco para que no te enfermes, pero también está bien sentir placer. Por ejemplo, en el tema de los hombres también. O sea, las mujeres es, si sientes placer, o sea, como que qué vergüenza, ¿no? Y a los hombres es, tienes que sentir placer y que te valga la otra persona. Entonces, también cuántos hombres viven su experiencia sexual como autosatisfaciéndose Claro. sin importarles la otra persona. Y así, o sea, yo he sabido de casos de matrimonios ya de mucho tiempo que de verdad, o sea, la esposa dice, es que yo nunca he tenido, por ejemplo, un orgasmo. O yo nunca, o sea, él llegaba, se complacía y ni me preguntaba ni nada. Claro. Entonces, cómo todo esto va generando estos tabúes y esta insatisfacción sexual para los dos, porque también, si goza también más la mujer, el hombre también va a gozar más, ¿sabes? Pero Claro. entonces es como a lo que voy y punto. Sí, o sea, más información no significa más sexo. O Exacto. sea, significa más conciencia y sobre todo lo que decías, o sea, más salud mental, porque, o sea, sí refuerza tu seguridad, tu autoestima, el saberlo y no reprimirte, o sea, no de que mi cuerpo, o sea, no puedes tocar mi cuerpo, no puedo hablar de mi cuerpo con otra persona. ¿Qué digo? Sí, tu cuerpo es tu templo, pero no está mal preguntar o así, en este caso, te digo, yo te pregunto a ti, porque no tengo otra referencia, o sea, Ujú. no puedo hablar con nadie acerca de esto, entonces digo, pues con mi tía me va a explicar de pie a pa, y es algo que siento que las mamás deberían hacer, o sea, totalmente, porque siento que si hablamos de estos temas sin tabú, o sea, nos ahorran relaciones tóxicas, o sea, relaciones más sanas, que digo como, güey, qué padre que una pareja disfrute su sexualidad abiertamente sin un tabú de decir, yo no puedo, yo no quiero, yo esto no, o sea, no, simplemente lo que te haga feliz, lo que te haga sentir segura y libre. Sí, eso que decías ahorita de que la sexualidad no es como que o sea, hablar de eso no es como que vas a tener más sexo. Y también creo que no es perder la inocencia, ¿no? Porque también siento que las mamás no lo hablan, como lo decías al inicio, ¿no? Si no lo digo, no existe. Y siento que es esta parte de no lo hablo porque no quiero que mi hija, si no tenía noción de este tema, yo le abra camino, le dé la curiosidad y entonces empiece a experimentar y todo este rollo. Pero la realidad es que la información sexual de ambos lados, o sea, de una pareja como tal que venga bien establecida, con buenos cimientos, con información que realmente sea valiosa para ellos, obviamente sí relaciones más sanas, relaciones más iguales, ¿no? Porque no se vale esto que te decía, ¿no? De que yo sí la paso bien y no me importa lo que tú sientas o cómo lo vivas tú. El tema también de la autoestima, el tema de saber qué me gusta y qué no me gusta y poderlo hablar. Todavía, y esa es una de las conversaciones incómodas,
que en las parejas se deben de tener y tampoco no se tienen, Sí. es que sí me está gustando de nuestra relación sexual y que no me está gustando. Quiero más o menos sexo, me gustaría que hicieras más un pre o no, mejor así vámonos rápido, me gustaría que experimentáramos esto, tengo esta fantasía sexual, pero como no lo hacemos desde que estamos en los noviazgos, en nuestros matrimonios o con nuestras parejas donde ya vivimos o ya tenemos una relación más estable, tampoco lo hacemos. Y al final esto genera mucha inseguridad, genera relaciones insatisfactorias, genera que pues no nos la estemos pasando bien y que tengamos como esa espinita ahí de decir, pues así está el sexo, no es algo que, ¿no? Que también lo decíamos la vez pasada, que puede que esté sobrevalorado, Sí, justo total. porque es como todos queremos experimentarlo, todos queremos vivirlo, pero cuando llega el momento es como de, uy, pero ahora cómo le digo que esto sí me gustó, cómo le digo que esto no, porque creemos que vamos a herir la susceptibilidad de la persona, ¿no? O sea, si le digo a mi pareja, oye, esto no me está gustando, o puedes hacer algo más respecto a esto, a lo mejor pensamos que se van a molestar o que vamos a Claro. herirlos. Y luego en el macho mexicano que, pues cómo no, cómo le vas a decir esas Sí, cosas. justo siento que ahí como que entra este tema de una relación tóxica que no entiende, o sea, que dice como, es que así es y así va y así quiero yo y no me importa. O lo que te decía, que justo siento que uno como mujer está más sobrevalorado algunas veces y que por el miedo que digas de que, güey, pues es que él sí se la está pasando chido, pues ya, ni modo. Ajá, sí, ya me aguanto y... Pues sí. Oye, no, y aparte, espérate, porque yo no sé si tu generación así lo vive, pero yo todavía creo que parte de mi generación, a lo mejor no al 100%, pero sí es como de estamos hechas para complacer al hombre. O sea, no para complacernos mutuamente ni para yo autocomplacerme tampoco. Es yo necesito de alguna manera que mi pareja esté satisfecha porque entonces me va a querer más, porque entonces no se me va a ir, porque entonces no va a buscar en otro lugar lo que tiene conmigo. Y entonces una tiene que hacer circo, maroma y teatro de alguna manera para también que tu pareja quiera seguir estando contigo y se la pase bien a una expensas de lo tuyo. Era como mucha presión social en ese sentido del tema sexual, de la responsabilidad que teníamos. Claro, ellos tienen otras responsabilidades más cañonas, la verdad, Claro. o también complicadas, pero sí siento que nos instalaron a nosotras, a lo mejor de mi generación para abajo, no sé, díganme si las de 30, 40 piensan igual o tienen esta parte en la que necesitamos ser esa mujer ideal sexualmente hablando para que nuestra pareja la viva padrísimo y la pase muy bien. No sé si lo vives así. Pues no sé, o sea, a ver, siento que también, justo lo que hablábamos en el capítulo anterior, de que lo que escuchas es lo que se te queda, Ujú, pero no sé si mi generación como tal todavía lo viva así. O sea, siento que en mi generación ya es como más de mujer empoderada ujú. y de que no te necesito a ti, me tengo yo a mí, pero no dudo que todavía hay niñas o habemos niñas que pensamos de una manera muy similar. Sí, también sabes que otra de las creencias que a mí me pasó en mi época, por así decirlo, y que vamos a ahondar de esto un poquito más adelante en otros capítulos, porque hay un tema bien padre que vamos a tocar sobre esas veces que dices sí, pero en realidad Querías decir no. querías decir no y fue más por la presión, a lo mejor de tu pareja o algo, pero es como a lo mejor a mí me tocó esta parte en la que si te acostabas con tu pareja, pues corrías el riesgo de que te dejara porque pues ya había pasado lo que querían que pasara y entonces pues bye. Pero si no te acostabas, también era como de, me va a dejar porque no le estoy dando lo que quiere y Lo lo que que quiero. necesita. Entonces era ahí una cosa como de sí o no. Y luego si lo hacías, pasaba lo que creías que iba a pasar y si no lo hacías también, entonces... ¿Cómo ibas a lo mejor en relaciones en las que no era tampoco como tan sano por estas creencias de los roles que deberíamos estar representando cada una desde nuestra posición? Pero bueno, hablar de sexualidad es súper importante, de verdad. Creo que es un tema que deberíamos hablarlo con más naturalidad en todos los aspectos. Ya se está abriendo más, pero aún así, yo agradezco mucho, por ejemplo, a ti y a mis otras sobrinas. Tengo dos sobrinas más y un sobrino más, que la verdad es que ha sido muy padre porque han tenido esa confianza de contarme, no sé, a lo mejor su primera experiencia o de preguntarme cosas al respecto. Y digo, qué padre, pero ahí tienen a su mamá. No, ahí tienen a su mamá más joven, ahí tienen a su mamá que en teoría ya debería estar hablando de estos temas.
Y está bien, qué bueno que por lo menos tienen a alguien con quien comunicarse. Sí, un referente. Un referente, pero también estaría muy padre que ese referente fuera de primera mano la mamá y no que tengan que estar buscando como en otros lugares alguien que me saque de estas dudas, ¿no? Sí, total. O sea, siento que para todas esas mamás que nos están viendo, hablen con sus hijos. O sea, total, siento que te ayuda en todo. O sea, yo hay temas que no tengo con mi mamá, pero sé que los puedo tocar contigo. Y que diría, me encantaría que mi mamá me dijera y me guiara y me apoyara porque yo sé que tú también me das tu mejor consejo, lo que crees que esté bien y que no voy a salir lastimada o que muchas veces me dices de que cágala y la tienes que aprender. O Claro. sea, pero siento que uno busca como a su mamá justo ese referente, decir de que, ma, ayúdame, explícame, o sea, siento que el tema del, bueno, vamos a hablar ya más adelante de la maternidad, pero siento que es como, güey, pues, o sea, necesito de ti, o sea, necesito de tus consejos, necesito de todo y no de otra gente. Y lo que te decía, como de, no le puedo contar esto a mi mamá, pero te lo estoy contando a ti porque necesito desahogarme con alguien y justo quiero que sea diferente, o sea, que mi mamá, ¿sí ves este capítulo? No, o sea, Buena atención. buena atención, o sea, justo quiero que ella diga como, güey, pues me voy a hacer súper open mind. Tampoco digo que me dé a todo que sí, que me dé libertinaje, no, pero sí que me dé la confianza de yo poderme abrir con ella. Oye, y a ver, tocando ya este tema, ¿qué le dirías a tu mamá? No desde el reclamo, no desde la regaste horrible y te necesité y no estuviste y nunca platicaste conmigo de esto, sino desde justo el amor. ¿Qué le dirías si pudieras como, no sé, regresar a ese momento de lo que necesitabas? ¿Qué le dirías como para que agarrara la onda de esta Y yo situación? agarré el pedo, ma. No, o sea, justo siento que no la juzgo en lo mínimo. O sea, sí digo como, yo sé que a ella también le tocó vivir este proceso con mi abuela, y que hizo lo mejor que pudo y siento que sigue haciendo lo mejor que puede para educarme y para darme todo y para guiarme de cierta manera. Pero sí que me hubiera gustado mucho tener su referente. O sea, de que me apoyara, que me guiara, que me dijera que, a ver, estas son las consecuencias, porque te digo yo de que el librito de ciencias naturales de la primaria, porque no había nada más, de los riesgos, o sea, y también de cierta manera de hacer como valorar un poco más mi cuerpo en este sentido y no sentirme avergonzada, decir de que justo si ya tuve actividad sexual, o sea, ya ningún otro hombre me va a querer y que ella me dijera que no, a ver, puedes vivir tu sexualidad como tú quieras, con la libertad que tú quieras, siempre y cuando lo respetes y lo cuides. Entonces, bueno, mamá, pues ya no vas a tener otra hija para que le digas, ¿verdad? Pero sí, creo que para mí me hubiera gustado mucho que ella fuera pues mi ejemplo o mi guía en vez de contigo, o sea, que digo, también fuiste un parote, o sea, y sigue siendo un parote en mi vida, pero sí creo que el tema de que tu mamá lo haga es un plus y una seguridad que te da tremenda. Sí, es que al final del día tu mamá tiene un lugar y una posición en tu vida que nadie puede suplir, que nadie va a reemplazar y que al final, pues de quien más o menos esperas ciertas cosas, pues siempre va a ser de tu mamá, ¿no? Entonces, ¿Y tú qué crees que una mamá le podrá decir a su hija o cómo podría empezar esta plática? Porque es incómoda, 100%, tanto como para la mamá, igual para las hijas. Siento que el que tu mamá te hable también de sexualidad es como, ay, espérate. O para algunas no. ujú. Pero tú qué le dirías o cómo abordarías este tema o cómo le dirías de que, oye, puedes encaminarte a esto. Pues mira, para empezar, que obviamente va a ser incómodo, o sea, pero es justo esas conversaciones incómodas que son muy necesarias. O sea, no puedes evitar estar hablando de algo que tu hija va a vivir sí o sí. O sea, más tarde o más temprano, pero lo va a vivir. No es como que no va a pasarle nunca, entonces como para qué tocó el tema. A ver, a menos que se vaya a un convento y se vuelva monja, o sea, lo va a Sí. vivir. Entonces, qué mejor que lo viva acompañado de ti, que lo viva con la mucha poca experiencia que tengas, que lo viva desde el amor y no desde el juicio, que lo viva sabiendo que hay todo un conjunto de cosas que integran la sexualidad y que no nada más es lo que te decía, ¿no? Que se cuide porque pues el embarazo, que es como, o sea, lo que más les importa cuando a lo mejor una mala relación sexual de primera o de segunda vez puede ser muy traumática.
y puede hacer que tus próximas relaciones no las vivas igual, ¿no? Creo que sí es un parteaguas la primera relación. No que no pueda haber mejores, pero sí es muy traumante o muy compleja, pues te va a hacer que a lo mejor las que siguen no sean a lo mejor tan buenas o que tengas miedo a seguir experimentando. Entonces, que con toda esa incomodidad, tanto de ellas como en las hijas, y también a las hijas, ¿no? Que se presten, que se presten a hablarlo, que lo vivan también sin ese juicio, que también enseñen a sus mamás, ¿no? Porque a lo mejor ahorita hablábamos de esto, si tu mamá no tenía ese referente, pues a lo mejor ahorita tú incluso puedes, o sea, aportarle algo para que también aprenda al respecto, ¿no? No porque tenga más edad que tú no pueda aprender. Claro. Pero eso, o sea, que lo hablen, que lo compartan con ese miedo y que a lo mejor no lleguen directo y con el libro de ciencias naturales, ¿no? A lo mejor puedes llegar y decir, oye, ¿sabes qué, hija? Yo sé que estás en momento de que podamos hablar de este tema cuando lo necesites, cuando quieras, aquí estoy, o me encantaría poder hablar de este tema contigo para que te sientas acompañada, para que resuelvas dudas, platícame, quieres hablarlo, oye, cuando tengas oportunidad, este tema me gustaría que lo tocáramos, que lo abordáramos, qué preguntas tienes, ¿no? O sea, no impositivo tampoco, no llegaría ahí a ver, dime, ¿y ya tuviste relaciones o no? ¿Y Sí, te estás no. cuidando? No, sino más como te voy a acompañar en este proceso para que cuando lo vivas y cuando vivas esta experiencia, pues sepas que hay alguien ahí que está contigo y que de alguna u otra manera, pues te va no solamente a acompañar, sino a guiar y que va a estar ahí por si me necesitas también en algún momento, ¿no? Sí, también siento que la confianza que ellas te dan, o sea, vale muchísimo. Porque el tema es de que si yo no le tengo nada de confianza a mi mamá, o sea, no hay manera de que toque este tema. Pero al contrario, si tú le das esa confianza en ti de decir de que puedes venirme a contar lo que tú quieras, a preguntar lo que tú quieras, o sea, puede ser una guía. Porque también digo yo, como los reclamos que hacía mi mamá de que, ¿por qué le contaste a tu tía y por qué no me contaste a mí? Pues porque justo, o sea, mi tía no me va a decir de que no lo hagas o hazlo de esta manera, sino que me va a guiar, me va a abrir los ojos y me va a decir de que quieres, no quieres, cómo lo vas a ir abordando y por qué no lo haces tú. O sea, ¿por qué no me dirijo contigo? Pues porque no me has dado esa confianza de hacerlo. Y mira, tu mamá no me ha reclamado directamente a mí, pero mi hermana, o sea, como sus hijas, en particular una y el hijo, o sea, mi sobrino, el más grande, y mi sobrina, la más chica, pues ellos sí me hablan a cada rato, me platican y todo. Y entonces de repente mi hermana es como de, Valentina te contó esto, ¿y por qué no me contaste? O sea, ni siquiera cosas graves, ¿no? Pero, o de sexo como tal, y yo así de, güey, o sea, no tengo por qué contarte lo que Valentina me dice, ¿no? Claro. O sea, no tengo por qué ir a chismearte si Valentina me está diciendo que le gusta un muchacho o que no sé lo que haya pasado, no tengo por qué ir a contártelo. Es que, ¿por qué no me cuenta a mí? Ese es un tema tuyo, ¿no? O sea, Exacto. ¿cómo le hago yo? Le digo, al contrario, y le dije una vez que sí discutimos un poquito, ¿verdad, hermana? Le dije, yo creo que al contrario deberías estar agradecida de que tu hija se apoye en mí para hablar de estos temas y que no porque a lo mejor contigo no tenga la confianza por lo que sea, porque a lo mejor decís que yo sí siento que tenemos esa confianza. Por eso, pero bueno, no lo está haciendo. Pero a lo mejor estaría muy padre que si ya de plano yo con mi hija no puedo tenerlo, que mi hija tenga a alguien con quien hacerlo. Le digo, entonces agradéceme, agradéceme, le voy a estarme Sí, reclamando, ¿no? sí, total. O sea, siento que sí has sido una muy buena guía para mí, bueno, el burro por delante, pero para mis primos y para mí, porque justo como ellos no tienen la confianza con su mamá de hablarlo por X o Y, que no estoy enterada, ¿por qué, tía? Mal ahí. O yo con mi mamá siento que sí está padre tener a alguien que nos guíe, porque justo eso yo platicaba con muchas personas que mis sobrinas ya están como que en la edad de los cambios o otras niñas que también me toman como de referente, que yo digo como, güey, pues tus amigas te van a decir lo mismo que tú sabes, o sea, date, aviéntate o por vivir la experiencia, pero no tienen tampoco el conocimiento. Ujú. Entonces, qué mejor que alguien grande, maduro, te vaya guiando y obviamente, o sea, que te guíe de una manera bien, o sea, de una manera Sí, responsable. claro. Es que es una gran responsabilidad. Y si te toca que tus sobrinitas te empiecen a preguntar, vas a vivir Ay, lo sí, que es que te lo hablan a que las tú 12 de la mañana vives. para decirte. Sí, Pero total. bueno, pues listo, llegamos al final de nuestro episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este episodio ustedes lo pidieron, ¿eh? O sea, nos estuvieron diciendo ahí cuando preguntamos que les gustaría que habláramos de esto porque ese es el tema que tienen con sus mamás, que no platican de estas cosas. Entonces,
pues déjenos en los comentarios qué les pareció, qué les gustaría, si también les ha pasado, y también si nos están viendo mamás, que esperamos que también, porque este podcast es para las mamás, pero también es para las hijas, pero también es para todo el que quiera aprender sobre cómo podemos relacionarnos entre generaciones. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario o algo, por favor escríbanos y déjenos ahí su like y compartan qué les pareció este episodio. Si te gustó este episodio, compártelo con esas mamás que tienen hijos adolescentes o con las que no, que para que empiecen a tener esta confianza con sus hijos. Dale like, suscríbete y en los comentarios déjanos tú qué opinas de este tema y si te gustaría que habláramos de un tema en particular. Y pues bueno, muchas gracias. No se pierdan el próximo episodio porque vamos a hablar de los arrepentimientos. Si es que nos arrepentimos o no de algo, siendo psicólogas, porque también ese es un tabú. Entonces no se lo pierdan. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.